Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 4 de marzo de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy la guerra en Medio Oriente sube en intensidad, los mercados acusan el golpe y también hablamos sobre otra guerra, una comercial entre Ecuador y Colombia. Como decía, la guerra en Irán no muestra señales de disminuir. Israel continúa atacando objetivos en ese país y en el Líbano, mientras que Teherán mantiene sus ofensivas con misiles y drones contra estados del Golfo. Según la televisión estatal iraní, el país no negociará con Estados Unidos. El impacto se siente con fuerza en Asia. Las bolsas en esa región registraron su mayor caída en casi un año y Corea del Sur sufrió su peor desplome desde 2008. En otros mercados la reacción es más moderada. Los futuros en Estados Unidos retroceden levemente y las tasas de los bonos del Tesoro suben ligeramente. En Wall Street, varios estrategas advirtieron que no se debe contar con un Trump put para estabilizar los mercados. De hecho, el presidente de Goldman Sachs, David Solomon, dijo que le sorprendía la reacción benigna de los mercados ante la escalada del conflicto. El petróleo amplía sus ganancias con el tráfico por el estrecho de Hormuz prácticamente paralizado. Transportistas marítimos señalaron que el plan de Donald Trump para proteger a los buques mediante respaldos de seguros y escoltas es solo una solución parcial. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que no cederá ante las amenazas por sus objeciones a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España. Vamos a América Latina. Estados Unidos y Ecuador lanzaron una acción militar conjunta contra lo que el Comando Sur estadounidense denominó organizaciones terroristas designadas. En Brasil, la gigante del azúcar y etanol Raízen ve alejarse un posible rescate financiero y acercarse a una posible quiebra. Sus copropietarios Shell y Cosan no lograron ponerse de acuerdo sobre un plan para recapitalizar la empresa. Y siguiendo en ese país, el Senado ordenó levantar el secreto bancario para las cuentas del hijo del presidente Lula, a quien se le investiga por supuesto fraude. En Chile, el próximo traspaso presidencial del 11 de marzo se ha visto empañado por acusaciones cruzadas entre el gobierno saliente de Gabriel Boric y el equipo de su sucesor, José Antonio Kast. Todo por un proyecto de cable de fibra óptica que uniría a Chile con China y al que Estados Unidos se opone. En momentos en que todo el mundo está pendiente en la crisis del Golfo, hay una guerra comercial que ha pasado un poco más bajo el radar. El conflicto entre el gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y la administración de Gustavo Petro en Colombia. Stefan Kiefner, corresponsal de Bloomberg en Quito, nos comentó acá cómo está afectando esta guerra el ánimo de negocios en Ecuador. Bueno, las personas afectadas son casos bastante individuales porque dependen de las cadenas de suministro que durante décadas se han construido. Entonces, según datos empresariales, son más o menos 2.000 empresas las que han sido afectadas, pero todo eso entonces a cada individuo le puede afectar de una manera distinta. Ponte el pequeño empresario que puso una farmacia que depende de medicinas importadas de Colombia, está terriblemente afectada, ¿no? También los camioneros que hacían el transporte sobre la frontera, hacia la frontera, que queda a unas 4 horas de Quito, están gravemente afectadas e incluso habían amenazado con ir a un paro. Y si esta situación no se reduce, pues probablemente se verá ese tipo de medidas, porque no tenemos ninguna señal de que esta crisis se vaya a resolver a corto plazo. Y más bien estamos yendo a lo opuesto. Stefan, empresarios de ambos países se han declarado en contra de esta guerra comercial, pero ¿sus llamados van a ser atendidos por alguno de los dos gobiernos? Es probable que no, porque el gobierno ecuatoriano ha aumentado el arancel al 50% de lo que era el 30% e insiste en llamarlo una tasa de seguridad, aunque obviamente lo pagan los importadores ecuatorianos. Y entonces lo que más y más estamos viendo son señales también de contrabando y oídos sordos, porque incluso se esperaba una mediación de Estados Unidos luego de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca, y en vez de eso hemos visto que se ha agudizado el tema con el aumento de aranceles por el lado ecuatoriano.
Entonces, en represalia, el gobierno colombiano igualmente ha subido un gran paquete de productos ecuatorianos a una canasta con arancel 50%. Y recuérdanos un poco sobre los orígenes de este conflicto. Bueno, el gobierno ecuatoriano en enero acusó al gobierno de Petro de no resguardar de manera correcta la frontera. Y de verdad es un reclamo histórico. Son 600 kilómetros de selva y montañas muy difíciles de controlar, pero parte de la estrategia colombiana ha sido empujar a sus grupos irregulares hacia la frontera usando el Ecuador como un yunque. Y el Ecuador sí está cansado de eso, pero de usar el instrumento arancelario, una especie de copia de lo que usó el gobierno de Estados Unidos, del lado, digamos, de empresarios y también de analistas de seguridad, no se considera una medida apropiada. Y para terminar, en medio de la crisis en el Golfo, viajeros varados buscan regresar por sus propios medios, incluso pagando sumas astronómicas de dinero para tomar taxis a través del desierto. El Reino Unido fletará un vuelo comercial desde Omán para evacuar a sus ciudadanos, mientras que Estados Unidos planea hacer lo mismo para los estadounidenses que desean salir de la región. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.